Y bueno, pues eso son muchos años de trabajo y de dedicación que también da un magisterio que, por qué no decirlo así, va pasando de una generación a otra, ¿no? Yo cuando... Hace unos meses acabo de publicar una edición pequeñita de Arte Poético y en esta edición me he tenido que plantear toda una serie de cuestiones. Evidentemente no he descubierto ningún Mediterráneo en absoluto, pero creo que no estaría mal volver sobre estas cuestiones del arte poético, dado que es una de las obras que ha tenido más influencia en la perspectiva literaria de todas las que se escribieron en la antigüedad. Efectivamente, piensen solamente una cosa. Sí, tenemos la poética de Aristóteles, pero yo les invito a que abran la edición de Robortello, que es la primera gran edición de la retórica de Aristóteles, y que intenten enterarse de lo que ahí dice. Robortello era un helenista fabuloso. Y realmente lo que es impresionante es, con el texto tan malo que tenía de griego, lo que pudo sacar. Porque es que en esa poética se leen cosas absolutamente peregrinas, como que la epopeya se puede escribir en prosa, por ejemplo. Es una de las... si leen el Persiles y Sigismunda de Cervantes, verán cómo él está pensando. Cervantes está convencido de que está escribiendo una epopeya. Pero ¿cómo va a ser una epopeya en prosa? Esto es una contradicción en términos. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Pues pura y simplemente que el ejemplar, los códices griegos, eran absolutamente defectuosos. De modo que ya bastante hizo Robortello con dar una traducción y con realmente desbrozar el camino para que después se pudiera sacar el jugo que se ha sacado a un texto tan difícil, por otra parte, como es la poética de Aristóteles, que realmente leerla aún hoy, después de todos los trabajos filológicos que se han hecho, muchas veces resulta muy dificultoso. Entonces, al hablar de poética durante siglos, se ha hablado siempre de Horacio. Y Horacio va a ser imitado por Boileau, por ejemplo, la poética de Boileau, que hace una... evidentemente no es lo mismo, introduce toda una serie de cambios a favor justamente de la literatura francesa. En un momento dado, Boileau habla de la literatura española casi sin citarla, diciendo que son cosas de bárbaros, todo lo que están haciendo los españoles del momento. Bueno, pues Boileau en el 17, Iriarte, nuestro Iriarte, en el 18, hace una traducción de la poética y la comenta él mismo pensando que con eso está rindiendo un servicio a los preceptistas literarios. Por lo tanto, creo que no estará de más volver a repasar algunos de los problemas que yo me planteé al enfrentarme con la poética. Porque es una obra tan compleja que ni siquiera se sabe si el título Arte Poética es el verdadero. Porque en otras ocasiones se le da el título de epístola y hay quien la conoce por epístola Tisones sin más, y así se cita. Y realmente se marca, o nosotros la tenemos detrás, en los manuscritos, detrás del libro de las epístolas. Sería una epístola enorme, evidentemente, mucho mayor de las que tenemos en toda la demás. Pero, bueno, también la carta a Augusto es una carta muy larga, ¿no? Predecesores, se lee Tólemos, como dice Tólemos. Bueno, pues Jensen reconstruye Neoptólemos. Y efectivamente, uno de los escoliastas de Horacio dice que lo que hizo el poeta latino fue extractar
los preceptos del griego Neoptólemo poniéndolos en latín. De modo que no tenemos a Neoptólemo, pero sabemos algo de lo que decía Neoptólemo por la crítica que le hace, y lo vemos en este tratado Peripoiemato sobre las poesías. Y vemos que, curiosamente, la división propuesta por Neoptólemo era tripartita, no es poeta, poesía, sino que hace poiesis, al que pertenece el contenido, poema, al que pertenece el estilo, y poietes, efectivamente, el poeta. Y en Horacio, por ejemplo, que la pintura de un monstruo provoca risa, de la misma manera que se hartan de reír los pocos que tienen sentido crítico ante un tema heterogéneo y carente de cohesión. El asínfilon, anarmoston, kai discoleton, disparejo, desarticulado y mal cegado, discoleton. No corresponden el pies a la cabeza, los primeros versos de Horacio. Lo mismo dice en este caso Luciano, a la cabeza debe corresponder el cuerpo adecuado. Los poetas tienen licencia para inventar cualquier cosa, dice Horacio. Los poetas, según Luciano, pueden hacer cualquier cosa. Acrates G. Eleucería, tienen una libertad sin límites. ¿Cuál es ese nomos geis, esa única ley? Todoxan topoiete, lo que le parece al poeta, y nada más. El adorno estilístico es comparado a un paño de púrpura, lo hace Horacio, pero es que también lo hace Luciano. Hosper temporfiran epicosmunta caen preponta, las cosas que adornan como la púrpura. El mismo adagio, están de parto los montes, nacerá un risible ratón, el encomio de Homero. Se da más crédito a lo visto que al oído, eso dice Horacio, pero Luciano dice ota ophthalmon apistótera, los oídos son menos fidedignos que los ojos. La visión de la poesía es deleitar y enseñar, dice Horacio. La historia se divide en toternon caifésimo, lo placentero y lo útil. La conveniencia de la brevedad, quid praequipies esto brevis, se breve en cuanto enseñes, dice Luciano, tajos epipasi gresimo, la brevedad es útil en todas las cosas. Ut pictura poesis, dice Horacio, el historiador ha de ser como un escultor. La poesía es comparada a un banquete. Aquí, Luciano, la historia es comparada a un banquete. El poeta debe evitar a los aduladores. El historiador no ha de caer en la tentación. Estas llamativas coincidencias yo creo que no se deben ni mucho menos al uso de una misma fuente, sino que derivan de un acervo común de ideas. Son, en un momento dado, Cicerón hablando de la retórica, dice de per volgata praecepta, unos preceptos que son sabidos por todo el mundo. Pues bien, creo que lo que está haciendo Horacio es ni más ni menos haciendo lo mismo, sirviéndose de estos per volgata praecepta para componer su obra. Porque, y en esto yo también estoy de acuerdo con la mayoría de los tratadistas, es que Horacio no conoció, curiosamente, el arte poética de Horacio. Digo, de Horacio, de Aristóteles. Es decir, que no conoció, lo que conoció fue las obras de los tratadistas, de los que le enseñaron a él en Atenas probablemente, pero sin tener ni mucho menos conocer a Aristóteles de primera mano. Para terminar, les querría comentar una serie de pasajes en los que realmente estos pasajes plantean problemas y se los querría comentar un poquitito. El primero es la famosa entrada, si un pintor
quisiese unir a una cabeza humana a una cerviz de caballo y colorar plumas variopintas, habiendo juntado miembros de todas partes, de suerte que una mujer hermosa por arriba terminase de manera repugnante en un negro pez, contendríais la risa, amigos, de ser invitados a contemplarlo. Aquí el problema está en qué es este collatis membris. Es un dativo, pero si es un dativo, como han interpretado algunos autores, las plumas vendrían a todos los miembros. Las plumas únicamente están en la cerviz, probablemente. Después va a terminar en pez. El pez va a tener escamas, no va a tener plumas. De modo que, más bien, único e collatis membris ha de ser un ablativo absoluto, habiendo hecho un amasijo de miembros tomados de todas partes. Es pensar que no sabemos qué es lo que quiere decir, porque en la traducción la verdad es que sí, pero en caso de que vuelvas a representar al honrado Aquiles, que afirme ardiente, iracundo, inexorable y fogoso, que para él nos han hecho leyes, que todo lo fía a las armas. El honrado Aquiles se queda realmente muy en el aire. Hay otra posibilidad también, porque yo he traducido incauti como si fuera pueri, pero también se podría traducir y lo siguen los haciendo. Pero aquí me parece que es la chiquillería la que va detrás del loco y le va tirando piedras. En otro pasaje de los sermones se imagina también Horacio el filósofo loco que le va tirando piedras a la chiquillería, pues un poco es la escena que está reflejando aquí. Y antes de que le tiren piedras a ustedes, hago silencio y me pongo punto en voz. Muchas gracias.